Ahí en el capítulo 3, hermanos, de Colosenses, dice, Colosenses 3, vamos a leer desde el versículo 1, dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Hasta ahí, hermanos. Dios bendiga su palabra. Su palabra es preciosa, es hermosa. El versículo, hermanos, en el cual quiero enfocarme, en el cual quiero hacer énfasis, es poner la mira en las cosas de arriba. ¿Quién está arriba? Pues Cristo. Cristo está sentado en su trono. En el trono está sentado Cristo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. También el Señor Jesucristo está aquí, por supuesto, lo prometió. Pero lo más importante, hermanos, es que Cristo está reinando. Él es el dueño de todo, Él es el creador de todo lo que existe, Él es el que tiene el control en todas las cosas. A su iglesia, hermano, absolutamente nada le puede pasar sin su voluntad. Cuando la iglesia, en los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, fue perseguida, fue porque Dios lo permitió y con un propósito. Y absolutamente nada le pasa a la iglesia sin que Dios lo permita. Nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, estamos en las manos de Cristo, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Los ojos de Cristo están sobre de nosotros, está viéndonos para cuidarnos, protegernos y guiarnos. Y el Señor, hermanos, quiere, de acuerdo a la palabra de Dios, creemos que esto es la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Dice, poned la mira en las cosas de arriba. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los hermanos, a la iglesia de Colosas, dice, no en las de la tierra, porque, hermanos, somos, como humanos, como personas, somos dados a desviar nuestra mirada de Cristo y ponerla en las cosas de la tierra, afanarnos, a descuidar nuestra relación con Dios, a descuidar la lectura bíblica, a descuidar nuestra confianza que debemos de tener siempre en Cristo, en Dios. La palabra poner la mira o la mira, hermanos, es sinónimo de confianza, ¿verdad que sí? Sinónimo de confianza, sinónimo de fe, sinónimo de obediencia, sinónimo de no olvidarnos de Él. Pero somos dados a veces fallamos, nuestra confianza flaquea cuando hay problemas, hay persecución, cuando hay ataques del diablo en nuestra mente, perdemos la confianza, viene la desconfianza, viene la duda. ¿Dios estará realmente conmigo? ¿Realmente esto que me está pasando es que Dios lo está permitiendo con un propósito? ¿O Dios se ha olvidado de mí? ¿Dios se ha alejado de mí? ¿O qué es lo que está pasando? Y muchas de las veces, hermanos, llegamos a perder la confianza en Dios, la fe flaquea y comenzamos a desobedecer a la palabra de Dios, o ya estamos desobedeciendo y vienen situaciones que nos llevan a perder la confianza. También, hermanos, es sinónimo de no olvidarnos que Dios está en su trono y Dios continúa reinando. Él es el Todopoderoso y Él prometió que donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. Por lo pronto, o por lo tanto, más bien dicho, Cristo está aquí con nosotros, hermanos. Y qué bueno es el Señor, qué misericordioso, qué bueno es Dios con nosotros, porque Él está aquí. Él es Dios, Él es el creador del universo, Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué está aquí? Por su amor hacia nosotros. Nos ama, hermanos. Para Dios, hermanos, nosotros somos lo más precioso que hay en la tierra. No solamente nosotros, sino toda la iglesia de Cristo. Y todos aquellos que vendrán algún día a ser parte de la iglesia de Cristo. Somos lo más preciado que Dios tiene aquí en la tierra. Imagínese usted, hermano, lo que Cristo hizo para que nosotros pudiéramos conocerle, para que nosotros pudiéramos ser parte de su cuerpo,
para que nosotros pudiéramos ser salvos y no fuéramos al infierno. ¿Qué hizo? Se despojó de su gloria, se despojó de su trono, se despojó de su comodidad, de toda su autoridad, y vino a este planeta, hermanos, despojado de todo, a ser siervo, a servir, a ser maltratado, a sufrir, a morir, a derramar su sangre, un sufrimiento, hermanos, tortuoso, de tortura, por nosotros. ¿Será eso amor, hermanos? Amén. Mucho amor. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malos, como dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No valíamos la pena, no valíamos el sufrimiento de Cristo, no lo valíamos. Mas sin embargo, Cristo murió por nosotros, estuvo dispuesto a sufrir por ti y por mí, siendo pecadores, siendo malos. Ni siquiera pensábamos en Dios, ni siquiera queríamos saber nada de Dios, queríamos vivir la vida como nos daba la gana, queríamos continuar viviendo la vida como mejor nos parecía. Pero Cristo, en su amor, en su misericordia, vino, murió y un día nos llamó a través del Espíritu Santo, de un instrumento de Él, para que viniéramos a conocerle, a arrepentirnos, a reconocer que somos pecadores y que a causa del pecado el final sería el infierno. Pero el Señor extendió su mano, nos sacó del pozo cenagoso, del pecado, de la vida perdida que llevábamos, y extendió su mano y nos sacó para darnos vida eterna y la promesa de un día estar allá con Él por toda la eternidad, en su reino. Amén. En su reino, hermanos. Donde habita luz inmarcesible, donde habita esa paz, ese gozo glorioso, una vida eterna, disfrutando de lo más hermoso que usted se pueda imaginar. Cosas que ojo nunca ha visto, que oído nunca ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para ti y para mí. ¿Por qué, hermanos, muchas veces nosotros desviamos nuestra mirada de esa bendición que Dios tiene para con nosotros y la ponemos en las cosas de este planeta, de esta tierra? Bueno, dije, sinónimo de poner la mira en Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, es también una vida rendida a Él. Dios quiere, hermanos, que nos deleitemos en Él y que nuestra vida, tu vida, mi vida, esté 100% rendida a Cristo. Esa es la voluntad de Dios, ¿cierto o no es cierto? Amén. No nada más para los pastores o evangelistas o misioneros o personas que tienen algún ministerio de predicadores o maestros. No, es para cada persona que ha conocido a Cristo. Él quiere que tu vida esté rendida 100% a Él. ¿Cierto? Amén. Rendida. Decir, Señor, aquí está mi vida. Yo no sé cómo dirigirla, pero tú dirígela, porque para eso nos dio el Espíritu Santo, para que Él sea quien guíe nuestra vida. Pero hermano, nosotros tenemos que reconocer que esta carne siempre nos va a estar tratando de sacar del camino. Y nosotros tenemos que reconocer y decir, Señor, yo necesito tu poder, yo necesito tu guianza, yo necesito tu ayuda. El diablo, hermanos, anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Y él siempre va a estar tratando de sacarnos del camino de Cristo, poniendo dudas, poniendo pensamientos que nos apartan de la confianza en Dios, de la voluntad de Dios, de la fe en Dios. Él no pudo impedir que tú estuvieras aquí en esta mañana. Él no pudo impedir que tú un día hicieras una decisión por Cristo. Pero va a tratar de impedir, cuando tú salgas de aquí, de que tú comiences a pensar fuera de la voluntad de Dios. Y que tu vida no esté rendida a Él. Que Él no sea tu única esperanza, porque la mira o poner la mira en las cosas de arriba es que Él sea tu única esperanza, porque no hay ninguna otra esperanza para nosotros. La única esperanza que nosotros tenemos se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Fíjese, vamos al Salmo, hermanos, por favor, Salmo 37. Vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento
En el Salmo 37, en el versículo 3 y 4, bueno, vamos a leer el 1 y el 2. Y en el 1 y el 2 el Señor nos dice, no te impacientes a causa de los malignos. Hay muchos malignos, ¿verdad que sí? Muchos malignos. Dice, no te impacientes, o sea, no pierdas la paz por causa de esas personas malas. No pierdas la paz, no pierdas tu confianza en Cristo, no pierdas tu fe. Dice, porque como hierbas serán pronto cortados. Bueno, ¿quién lo está diciendo? Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el Señor, ¿verdad? Que esos malignos, como la hierba, serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. Y luego el Señor nos dice, confía en Jehová, pon tu confianza en Cristo. Acá en Colosenses dice, pon tu mirada en las cosas de arriba. Aquí dice, pon tu confianza en Jehová. Y haz el bien. Y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Te alimentarás de la verdad. Vivirás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y luego dice en el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Amén. Vamos a ver, hermanos, ejemplos del pueblo de Israel y personas que quitaron su mira de Jesucristo. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Veremos hacia dónde se dirigieron, su mira y sus consecuencias. Las consecuencias, hermano, el pueblo de Israel, hermanos, desde el principio que ellos llegan a la tierra prometida, ellos quitaron su mirada de Dios. Comenzaron a poner su mirada en lo que ellos hacían, en lo que tenían. Cuando ellos ya tenían el templo, pusieron su confianza en el templo, pusieron su confianza en Jerusalén, en el país, en los gobernantes, en los sumos sacerdotes, en los hombres. Y decían el templo de Jehová. Y la ciudad de Jerusalén es la ciudad escogida por Dios y nadie va a poder destruir esta ciudad. Pero a Dios, hermanos, lo hicieron a un lado. Pusieron su confianza en ellos mismos, pusieron su confianza en el país, pusieron su confianza en el templo, pusieron su confianza en la religión, en los sumos sacerdotes, en los gobernantes, y quitaron la mirada de Dios. Dios nos libre y Dios nos cuide y Dios nos proteja que nosotros pongamos nuestra confianza en la denominación, hermanos. Como muchas personas ponen su confianza en una denominación. La denominación, hermanos, no es nada. Dios es el que se merece toda honra y toda gloria. Y yo he escuchado muchas personas que tienen su confianza en la denominación y no hay ninguna diferencia de tener la confianza en la denominación como los judíos tenían su confianza en la religión, en el templo, en el país, en los gobernantes o en los sumos sacerdotes. No hay diferencia. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Porque Él es el único que se merece toda la honra y toda la gloria. Él es nuestro Salvador. Él es Dios. Él es el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel, hermanos, desde antes de la deportación, habían desviado su mira o su mirada de Jehová y habían puesto su mira en las cosas de la tierra. El apóstol Pablo, hermano, inspirado por Dios, vamos a decir el Espíritu Santo, vamos a decir Dios, le dice a los colosenses y te dice a ti y a mí, pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso está bien claro, ¿verdad, hermanos? Amén. Pon tu mira en las cosas de arriba. ¿Quién está arriba? Es Dios, es Cristo, el Todopoderoso. Y se pone ahí la mira. No en las cosas de este planeta, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, dice. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Él se manifiesta, entonces tú también serás manifestado. Nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios que puso su mirada en nosotros para salvarnos. Qué bendición, hermanos. Que Él haya extendido su mano y nos haya dicho, te quiero salvar, te quiero sacar de ese lodo cenagoso, de esa vida que llevas. Yo estaba pensando mucho
en este joven, hermano, que tuvo ese accidente. Lo he traído mucho en mi mente, he estado orando por él. Un joven de 22, 23 años, hermano, que está grave, está en peligro de la muerte. Y si no tiene a Cristo en su corazón, va a ir al infierno. Dios tenga misericordia de él, hermano. Él es un joven que iba a ver su novia. Y pues, hermano, ¿quién de nosotros, en nuestra juventud, los que ya somos maduritos, cuando íbamos a ver la novia, no íbamos con ese gozo, con esa ilusión a ver la novia? Este muchacho iba con esa ilusión, iba a ver a su novia, la muchacha lo estaba esperando y no llegó. Y ahorita está grave, está a punto de morir. Y si muere sin Cristo, imagínese, se va al infierno. Que Dios tenga misericordia de él y que Dios le dé una oportunidad más y que Dios le salve su alma y que él pueda, hermano, volver una vez más a ir a ver a su novia que iba con tanto deseo de verla. Vamos a Deuteronomio, hermano, por favor. En el capítulo 6, vamos a ver la recomendación del Señor para el pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida. Estas personas, hermanos, los israelitas, y como nadie estamos exentos, nadie, absolutamente nadie, la iglesia de Cristo no está exenta de eso. Cuando nosotros como humanos, como personas, ponemos la mira, o desviamos la mira de Dios y la ponemos en las cosas de la tierra, hermanos, pensamos estar bien y esas cosas, hermanos, nos impiden escuchar la voz de Dios, porque estamos tan apegados a las cosas. El pueblo de Israel, hermanos, estaba tan enfocado en las cosas que les rodeaban, en el templo, en la religión, en los gobernantes, sacerdotes, en que era el pueblo escogido de Dios. Ellos estaban, hermanos, tan enfocados en todo eso y les impedía escuchar la voz de Dios a través de los profetas que Dios les enviaba. En el caso de Jeremías, es un libro que a mí me gusta mucho, el libro de Jeremías. Hermanos, ¿cuánto hicieron sufrir a Jeremías estos hombres? Porque ellos eran el pueblo de Dios. Y sí eran el pueblo de Dios, son el pueblo escogido por Dios, pero a Dios no lo estaban escuchando. El profeta Jeremías fue enviado por Dios, pero ellos lo rechazaban. Lo maltrataron, ¿cuánto no hicieron con Jeremías? Pero ellos eran el pueblo de Dios. ¿Y Jeremías qué era? Un profeta de Dios, enviado por Dios. Pero ellos no querían escucharlo. ¿Qué era el problema? Los afanes de la vida. Ellos tenían su mirada puesta en las cosas terrenales y les impedía escuchar la voz de Dios a través del profeta. Que no nos pase a nosotros, hermano, por favor. No nos pase a nosotros de estar tan afanados con las cosas de este planeta, de este mundo, de esta vida, y que no podamos escuchar la voz de Dios, hermanos. Escucha la voz del Señor. Yo no soy el que estoy diciendo, pon la mira en las cosas de arriba, es Cristo el que está diciendo, es Dios, es el Espíritu Santo. Dice, no pongas tu mira en las cosas de la tierra, no las pongas. Pero somos muy dados a poner la mira en las cosas de este planeta, hermano. En las vanidades, en todo lo que el mundo ofrece. Y que todo eso empaña nuestra vista, opaca nuestra vista para que no estemos, hermanos, en una buena relación con Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 dice, capítulo 6, versículo 10, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, dice, cuídate, le dice el Señor al pueblo de Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová. O sea, hermanos, poner la mira en las cosas de arriba es siempre estar
recordando al Señor que nos salvó. Siempre tener en nuestra mente el Señor que nos cuida, que nos protege, que Él siempre prometió estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Y Él está con nosotros todos los días. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios es celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a vuestros padres. Luego dice en el 19, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Hermanos, el Señor les previene al pueblo de Israel. Mira, dicen, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No pongas la mirada en las cosas de la tierra. Mantente en esa relación con Dios. No andes tras dioses ajenos. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos estatuas, no tenemos cuadros, no tenemos ninguna de esas cosas. Pero hermano, no solamente eso es idolatría. La idolatría también, hermanos, es cuando uno ama más algo que a Dios. Sea mi esposa, sea al marido, al esposo, sea a los hijos, sea cualquier cosa, hermano. Cuando nosotros le damos más importancia a algo que a Dios, nosotros quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en las cosas de esta tierra, de este planeta, cuando nuestro afán, nuestro tiempo lo dedicamos más a otras cosas y no al Señor, hermanos, nuestra mente está puesta en X cosa, no sé, usted qué piensa, o sea, qué es lo que más piensa, o qué es lo que más le da vueltas en su mente. Hermanos, usted está diciéndole al Señor, espérate porque hay otras cosas más importantes que tú. Y eso es idolatría, hermanos. En nuestra mente, hermanos, siempre tiene que estar el Señor. En nuestros pensamientos, desde que nos levantamos. Desde que nos levantamos en la mañana, cuando nos vamos a acostar. Y en el día, es cierto que a veces, pues, estamos ocupados, estamos haciendo otras cosas. Pero, hermanos, no desprendamos o no despeguemos o no cortemos nuestra relación con Dios, nuestra comunicación con Dios. Amén. Siempre, en todo momento. Porque Él es el Señor, Él es el que nos protege, Él es el que nos da todas las cosas. Amén. Todas las cosas nos las da el Señor. Estos hombres, hermanos, el pueblo de Israel, Dios les previene, cuídate de no olvidarte de Jehová, cuídate de no quitar la mira de las cosas de arriba. Yo estoy con ustedes todos los días. Yo los voy a proteger. Esa es la tierra de ustedes. Ahí lo voy a guardar. Ahí van a estar ustedes para siempre. Pero cuídate. Pero ¿qué hicieron ellos, hermano? Vamos a Segunda de Crónicas. En el capítulo 36. Segunda de Crónicas 36, versículo 11. Ahora, hermanos, quiero que usted piense y que le quede bien claro esto. Detrás de todo esto está Satanás, es el diablo, los demonios. Él tiene millones de demonios o billones de demonios que trabajan para él, para sacarnos a nosotros del camino. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quiere que la humanidad sufra. Él quiere que la iglesia de Cristo esté en una mala relación con Dios, que la relación o la comunión con nuestro Dios se rompa por causa del pecado, de la desobediencia. Pero la voluntad de Dios, hermanos, es que estemos siempre en esa comunión perfecta que Dios quiere tener con nosotros.
El pueblo de Israel, hermanos, Dios le había prevenido estas cosas y dice en el versículo 11, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo. Era parte del pueblo de Israel, era un israelita descendiente de Abraham, pero hacía lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y luego dice, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. No se humilló, no quiso entender, no quiso obedecer. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová Dios, o Jehová el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían burla, escarnio, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego a todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Se acabó Jerusalén, se acabó el templo, todo fue destruido. En lo que ellos habían puesto su confianza, todo se destruyó. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros pongamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Dice la palabra de Dios que este planeta va a ser fundido, va a ser destruido. No se va a encontrar más. En ese momento, el Señor establece su trono blanco, y la iglesia va a estar con el Señor Jesucristo, pero todas las personas que murieron, que fueron lanzados al infierno, ahí se van a tener que parar para rendir cuentas a Dios. Se van a abrir los libros, la palabra de Dios, el libro de la vida, y todas las personas que se obstinaron a rechazar a Jesucristo, pues no van a poder entrar al reino de los cielos, sino que no van a ser lanzados al infierno, al lago de fuego. O sea, este planeta no va a existir más, va a ser destruido. Todo lo que hay aquí va a ser destruido. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido. ¿Dónde tenían los judíos su confianza? En el templo, en la ciudad, en el país, en los sumos sacerdotes, en los gobernantes. Todos fueron llevados cautivos como esclavos a Babilonia. Muchos murieron, muchos de ellos murieron. El templo fue destruido, la ciudad fue destruida, el país fue destruido, todo fue arrasado. ¿Y qué pasó con la confianza que ellos tenían? Por eso, hermanos, nuestra confianza tiene que estar en el Todopoderoso, en el Señor. Jeremías, hermanos, por favor. En el capítulo 7, dice, en el 1 dice, vamos a leer del 1 al 5 y luego del 23 al 26, dice, ¿lo tenemos todos, hermanos? Jeremías. Amén. Jeremías 7, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová a todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo, templo de Jehová. Fíjese bien lo que dice, no fiéis, no te confíes en las palabras de mentira diciendo, templo, templo de Jehová.
templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar. Fíjese qué interesante, hermano. Dice el Señor, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Pero qué pasó? Después de varios años que Jeremías estuvo predicando, viene Nabucodonosor con su ejército y se los lleva cautivos. ¿Pero por qué? Si Dios está diciéndoles que ahí los iba a dejar para siempre. Era la tierra prometida de ellos, para que ellos la habitaran siempre. Dios estaba con ellos. Bueno, ya no en este momento, porque ellos habían quitado su mirada de Dios y la habían puesto en las cosas que les rodeaban, las cosas de este mundo. Ahora, versículo 23, hermanos, por favor. Versículo 23, ahí mismo en ese capítulo, dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Versículo 26. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, el ser humano, que Dios nos ayude, que a veces somos muy duros para entender. Y muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que estamos bien, creemos estar bien, cuando estamos alejándonos del Señor. Yo creo, hermanos, que tenemos que, Señor, por favor ayúdame a mantener mi mirada puesta en ti. Por favor ayúdame. Porque como humanos que somos, hermanos, somos muy dados a alejarnos de Dios. Salmo 137, hermanos, por favor. Cuando estos hombres, hermanos, ya fueron llevados cautivos a Babilonia, están en Babilonia, en el Salmo 137, versículo 1, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, acordándonos de Jerusalén. Ellos están, hermanos, ya habían sido llevados cautivos, están en Babilonia, y dice, nos sentábamos y aún llorábamos. Había una tristeza profunda en ellos, tristeza horrible. Dice, sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y luego ellos hacen una pregunta en el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén. Ellos todavía, hermanos, estaban con su mirada puesta en Jerusalén. Dice, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, o sea, hablando de Jerusalén, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y luego después, cuando ellos mencionan a Jehová, los siguientes versículos, ellos claman a Dios, hablan de Dios para pedir venganza, Hermanos, yo creo, hermanos, que nosotros debemos de estar con el Señor siempre, no para pedir venganza sobre nuestros enemigos, sino para que Dios nos guíe, nos alimente, nos fortalezca, y que podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios para que aquellas personas que no conocen a Dios le conozcan. Somos humanos, tenemos esta carne, estamos en este mundo. El diablo, hermanos, anda sobre de nosotros tratándonos de sacar del camino. Él usa el mundo, usa nuestra carne
Pero nosotros en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, tenemos que estarle pidiendo, Señor, quiero ser un instrumento tuyo. Ayúdame a no quitar mi mirada de ti, mi mira de ti. Que no pierda yo mi confianza en ti, que no flaquee en mi fe, que no sea desobediente a ti. Yo necesito pedirle al Señor constantemente, estar en esa lucha, pidiéndole a Dios que no me olvide, que yo siempre me esté deleitando en Él, porque yo necesito de Él. Nosotros necesitamos del Señor. Que yo pueda ser fiel a Dios, porque hermano, necesitamos, Dios quiere nuestra fidelidad. Por tener nuestra mira en Él es ser fiel al Señor, fiel a Dios. Que Él tenga el primer lugar en nuestra vida, que Él sea el principal amor en nuestra vida. Lo primordial de nosotros. ¿Se acuerdan de la iglesia de Éfeso que había perdido su primer amor? Y el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y nosotros fallamos muchas veces en eso, hermano. Desviamos, hermano, nuestra mira de Dios, la ponemos en las cosas de la tierra, estamos dejando el primer amor. Yo me acuerdo, hermanos, de recién convertido, hermano, hasta para ir al baño quería pedirle permiso a Dios. Porque, hermanos, era algo una experiencia tan preciosa, tan bonita en los primeros meses o días o de recién que uno conoce al Señor, de dónde el Señor nos sacó, y ese amor hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo. Y quiere ser un obediente, hermanos, en todo y para todo y por todo. Y después uno empieza ya a despegarse del Señor y a hacer las cosas a la manera de uno. Y desvía uno la mirada del Señor y la empieza uno a poner en las cosas de este planeta. Está bien, soy cristiano, ¿verdad? Pero necesito de todo esto, y sí lo necesitamos. Pero es Dios quien provee todo, hermanos. Sin Dios, hermano, se acaba todo. El pueblo de Israel, hermanos, pues ellos tenían el templo, tenían su religión, tenían el país, la tierra que Dios les había dado, que les había prometido, y pusieron su mirada en todas esas cosas. ¿Y qué pasó? Dios les quitó todo. Dios les quitó todo. El templo, el país, la tierra prometida. Los gobernantes fueron a vivir con otros gobernantes en Babilonia. Y ahí estaban tristes y sufriendo. ¿Por qué? Porque habían despegado su mirada de Dios. Desviaron su mirada de Dios hacia las cosas de este mundo. Y lo peor de todo, hermanos, es que no se daban cuenta de que estaban despegados de Dios, desprendidos, desconectados de Dios, hasta que vino todo lo terrible. Les vinieron las consecuencias. Derrota, desánimo, tristeza, mucho sufrimiento y muerte para muchos. Muerte para muchos. Vamos al Salmo 73, hermanos, por favor. Este hombre, hermanos, Asaf, también desvió su mirada de Dios hacia los humanos y lo material. En Salmo 73, leemos versículos del 1 al 3. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno no solamente con Israel, con la iglesia, contigo, conmigo. Dios es bueno, ¿cierto? Amén. Dios es bueno para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué fue lo que le pasó a Asaf? Dice, tuvo envidia de los arrogantes. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Asaf? Dice, estaba viendo. Quitó la mirada de Dios y la puso en la prosperidad de los impíos. ¿Qué es la prosperidad, hermanos? Pues la economía, lo que les está yendo bien, están sobrados de todo, tienen de todo, no les falta nada. Tienen riquezas, están prósperos. Y Asaf, que era un siervo de Dios, que amaba a Jehová, y que él dice, Dios es bueno, pero ¿por qué aquellos tienen más? Y yo, a lo mejor Asaf estaba pasando por situaciones difíciles, problemas económicos, o vivía al día, y él puso su mirada en aquellos que les estaba yendo económicamente mejor.
Y no solamente puso su mirada, tuvo envidia. Sintió envidia. Y dice en el versículo 14, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y luego dice en el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea que, pues ¿para qué sirve, hermanos, que venga a la iglesia? ¿Para qué sirve que yo me haya arrepentido? ¿Para qué sirve que ahora soy cristiano? ¿Para qué sirve todo eso si a aquello les va mejor que a mí? ¿Para qué? En vano, dice, he limpiado mi corazón. En vano trato de vivir para el Señor. Y Asaf, hermano, se estaba deslizando, tenía envidia. Y había mucho desánimo en él. ¿Hubo desánimo? ¿Alguna vez ha pasado por desánimo usted, hermano? Sí. Muchas veces hemos pasado por desánimo, por situaciones difíciles que nos pasan en la vida. Bueno, Asaf, hermano, es un ejemplo de eso. Dice, en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. A veces pasamos por situaciones difíciles, no solamente físicas, no solamente económicas, a veces, hermanos, espirituales, o sea, luchas, ataques del diablo que viene y pelea contra nosotros para desanimarnos, porque el diablo anda como león rugiente, hermano. Viene y mete pensamientos negativos a nosotros. Si la mujer de Job le dijo, ya reniega de Dios y muérete. Gracias a Dios mi esposa nunca me ha dicho eso. Y yo creo que tu esposa tampoco, gracias a Dios. Pero el diablo sí lo hace, hermano. El diablo sí lo hace. Y cada rato viene a tratar de meternos, inyectarnos desánimo, pensamientos malos, negativos. Y Asaf estaba sufriendo por esa situación. Versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. O sea, se llenó de amargura, en su corazón sentía punzadas, sentía dolor, había mucha tristeza, amargura. Dice, tan torpe era yo. Se volvió torpe. No entendía. Era como un animal, como una bestia delante de ti. Pero después se da cuenta él, hermano. Dice que cuando entró en el santuario se dio cuenta que lo único que vale la pena es, hermanos, tener nuestra mira en Cristo. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, oh Jehová. Y fuera de ti, dice, nada deseo. Hermanos, esa es la voluntad de Dios. Asaf desvió su mira de Dios hacia los humanos, hacia lo material, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se estaba deslizando, tuvo envidia, mucho desánimo y se llenó de amargura, tenía dolor en su corazón y estaba pasando por una situación horrible. Yo no sé cuánto tiempo Asaf estuvo sufriendo esa situación, pero la sufrió. Hasta que, dice que entrando en el santuario, entonces pudo darse cuenta de lo que es la verdad y la mentira. Porque Dios, hermanos, es el que nos da la luz. Asaf, cuando estaba viendo todo eso, pues él pensó que estaba bien. Aquellos les está yendo mejor que a mí. Y mira cómo está la situación, mira cómo estoy yo. Pero cuando él entró en el santuario, cuando él buscó al Señor, hermano, nosotros podemos entrar en el santuario celestial. Cuando nos humillamos delante del Señor y le buscamos con todo nuestro corazón, entramos en su presencia. Y el Señor, hermano, nos acaricia, nos da la paz, la tranquilidad. Y nos hace ver y nos hace darnos cuenta de que no hay cosa mejor que estar en las manos de Cristo. No hay cosa más importante y no hay cosa mejor. Vamos al Evangelio de Mateo, hermanos, por favor. Mateo, en el capítulo 14. Vemos otro caso aquí del apóstol el apóstol Pedro. Dice en el versículo 26, Mateo 14, ¿lo tenemos, hermanos? Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, o sea, al Señor Jesucristo, dice que se turbaron, tuvieron miedo, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo,
yo soy, no temáis, no tengas miedo, aquí estoy, yo estoy contigo, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El apóstol, hermanos, Pedro, quitó su mirada de Cristo y la puso en los vientos, en las aguas, en las aguas turbulentas. ¿Qué pasó? Tuvo miedo. Si nosotros quitamos nuestra mira de Cristo, hermano, y vamos a ver la situación que nos rodea, los problemas, las situaciones, o los hombres que prosperan y nosotros no nos va tan bien como a ellos, hablando humanamente, van a venir cosas negativas, adversas, nos van a venir temores, miedo, por las turbulencias que pasan en este planeta, en este país, en el mundo entero, porque no solamente en este país, en el mundo entero. Y nos va a dar miedo. El problema no es lo que está pasando a nuestro alrededor. El problema es que quitamos la mirada de Cristo. Ese es el problema. Viene el miedo. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Comienza a hundirse. Una persona, hermanos, como humanos, comenzamos a hundirnos. Si no clamamos a Dios, pues vamos a seguir hundiéndonos, cada vez más hundidos y cada vez más hundidos y cada vez, hermanos, peor, sintiéndonos peor. Pero Pedro, y esto está escrito como ejemplo para nosotros, clamó al Señor Jesucristo y le dijo, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Tomó, lo sacó y lo subió a la barca. Y se calmó la tempestad. En Cristo estamos seguros, hermanos. En Cristo estamos protegidos. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo. Vamos a ver otro caso. Segunda de Timoteo 4:10. Tenemos el ejemplo de un evangelista en el 4:10, 2 Timoteo 4:10, una persona que andaba con el apóstol Pablo sirviendo al Señor, y dice la palabra de Dios en el versículo 9, vamos a ver el 9 también, procura venir pronto a verme, y luego dice porque, el versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado. ¿Por qué desamparó Demas al apóstol Pablo y se volvió contra Dios? Porque puso la mirada en las cosas de este mundo. Amando este mundo. Si amó al mundo, hermanos, después de haber conocido al Señor Jesucristo, no sé si sería salvo, no sé si después regresó, no lo sé. La Biblia no nos da más explicación más que este hombre, Demas, que andaba con el apóstol Pablo, porque si usted lee la epístola de los Colosenses, él era un siervo, andaba con el apóstol Pablo, tal vez no era salvo, andaba por otros intereses, por otras razones, pero desamparó al apóstol Pablo. ¿Y por qué lo desamparó? Dice, amando este mundo. Si se fue tras el mundo, amando el mundo, es porque puso su mirada en las cosas del mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque, hermanos, comenzamos a amar el mundo, y si amamos al mundo, estamos poniendo a Dios en segundo lugar. Dios quiere, Dios es celoso, como leímos en Deuteronomio. Dios es un Dios celoso. Él quiere que nosotros seamos para nosotros, que Él sea para nosotros el primer amor, que Él sea lo más importante en nuestra vida. Hermanos, como parejas que somos, matrimonio, varones, usted no se pone celoso si su mujer ama a otra persona más que a usted. ¿Verdad que sí nos da celo? ¿Sí nos da celo? Pues, mucho. Yo creo que la mujer también le da celo si uno está amando
a otra persona más que a ella. Porque dice la palabra de Dios que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, tiene que ser un amor bien profundo. Y la mujer debe de amar a su marido, debe respetarlo. O sea, ya no es el papá ni la mamá, no, es el esposo a quien tiene que respetar, al marido, ¿cierto? Amén. ¿Estoy en lo correcto, hermanos? Amén. Entonces, si no es así, hay celo. Es normal. Dios, hermanos, nos cela a nosotros cuando nosotros amamos otras cosas, no importa lo que sea. Dios quiere que nosotros le amemos a Él sobre todo lo demás, aún nuestros hijos, aún nuestra esposa, aún a nuestra esposa. Dios quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas, porque si yo amo más a mi esposa que a Él, ya estoy cayendo en problemas de idolatría. Los dos, amándonos, pero Él en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, hermanos, este hombre, Demas, quitó su amor de Cristo, quitó su mirada de Cristo, quitó su confianza de Cristo y puso su mira en las cosas del mundo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Se fue tras los atractivos del mundo. Y si nunca se arrepintió, ¿sabe dónde está él ahorita? En el infierno. Arrepentido, doliéndose horriblemente, pero ya no hay remedio. Termino en Hebreos, hermanos. Bueno, en Hebreos no voy a terminar, pero vamos a Hebreos 11 y luego vamos a volver a ver el pasaje ahí de Colosenses. Pero Hebreos 11, por favor, hermanos, 7 y 8. Dice el 7. Cuando todos estemos, me dicen amén. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, pero él tenía su mirada en Dios, y las cosas que Dios le advirtió, no las veía, no sabía, eran cosas para un futuro, pero él, por la fe en Dios, con temor preparó el arca, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, tanto Noé como Abraham tenían su mirada puesta en Dios. Tenían su mira puesta en Dios. Las cosas no las veían, no sabían ni a dónde iban, no sabían lo que iba a suceder, pero tenían su mirada puesta en Dios. Eso es como nosotros sabemos que Cristo va a arrebatar la iglesia, ¿verdad? Pero no lo hemos visto. Tenemos que creerlo por fe, porque tenemos nuestra mira puesta en Dios. Versículo 24. Dice, ahí en el mismo capítulo 11, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en quién? En el galardón. ¿Quién era el que le iba a dar el galardón? Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. A Dios no lo podemos ver, hermano. Pero Él prometió que estaría aquí con nosotros, ¿verdad? Amén. Aquí está el Señor. Y yo quiero decirle gracias, Señor. Amén. Gracias por su presencia. Gracias por tu presencia, Señor, que estás aquí con nosotros. Gracias porque nos has dado la salvación, la vida eterna y el privilegio de estar aquí en este lugar. Gracias, Cristo. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y todo es en base a la fe, hermanos. Por esta razón, vamos a Colosenses, por esta razón, hermanos, Colosenses, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, Colosenses capítulo 13, versículos del 1 al 4, dice, si pues, ¿cuántos de nosotros hemos resucitado con Cristo, hermanos? Dice, busca las cosas de arriba. Dios te manda, Dios nos manda, Dios me manda que busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, en su trono.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora sí termino en Primera de Pedro, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13 al 15, dice, por esa razón, por tanto, todo lo tenemos, hermano, Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aclara tu entendimiento, aclara tu entendimiento. Sé sobrios, o sea, despiertos, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos dio, Señor, de ser llamados sus hijos, por habernos salvado, por habernos dado la salvación, la vida eterna, por ser parte de la iglesia de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, y por la esperanza que tenemos, Señor, de que usted viene por la iglesia, nosotros nos vamos con usted y que vamos a estar por toda la eternidad con usted. Muchas gracias, Señor. No lo merecemos, no lo merecíamos ni lo merecemos aún, pero por su gracia, por su misericordia, nos salvó y nos puso en el lugar donde estamos. Ayúdenos, Padre, a no desviar nuestra mirada de usted, de las cosas celestiales. No poner nuestra mira en las cosas terrenales, sino siempre mantenernos fieles, firmes, confiando en usted. Se lo pido en el nombre de Jesús. La gracia le doy, Señor. Amén.